Buenos días a todos. Como anunció Victoria, mi nombre es Germán Iglesias, yo trabajo en el equipo técnico de la infraestructura de datos espaciales del Uruguay. Agradezco en nombre de la IDE-UI la invitación a estas jornadas. Celebro también que la IDE haya asumido el rol de patrocinar este evento que inspira los valores que Victoria nombró. Veo que acá en esta sala habemos varios que nos conocemos y también varios a los que no conozco, lo cual me alegra muchísimo porque los que trabajamos en datos geográficos, información geográfica, es una comunidad relativamente chica y es muy bienvenido que sea grande. Lo que les voy a presentar en esta presentación es el funcionamiento de la IDE de Uruguay en su nuevo marco jurídico que se aprobó el año pasado. Lo que vamos a ver en esta presentación es los antecedentes que ha habido de iniciativas IDE en el Uruguay en los últimos años, el nuevo marco jurídico que acabo de mencionar, cómo está siendo la puesta en marcha de la IDE en este nuevo marco jurídico y los próximos pasos previstos. En cuanto a antecedentes de infraestructuras de datos espaciales en el Uruguay, hay desde hace muchos años. Yo me voy a referir a los de los últimos 10 años aproximadamente, que han sido bastante germinales. En el año 2006, el presidente en ese entonces, que era Tabaré Vázquez, a través de un decreto, creó un grupo de trabajo para que sentara las bases de un plan nacional de catastro y además las bases para una infraestructura de datos espaciales. Esta iniciativa surgió de los técnicos de varias instituciones, varios de los que estamos acá trabajamos en estos grupos de trabajo, fue recogida en el ámbito político y por eso se llegó a ese decreto que yo nombraba. El trabajo de este grupo, o estos grupos, ya que eran en las dos áreas que mencioné, se extendió desde el año 2006 hasta el año 2008. Los resultados que hubo durante estos 2 y pico de años se plasmaron en informes anuales que estos grupos debíamos hacer y presentar al presidente, que con su gabinete de ministros tomaba alguna resolución al respecto de acuerdo a esos informes presentados. Ya en los primeros informes, en el del primer año, una de las cosas que se plasmó fue una especie de receta, entre comillas, de cómo establecer una IDE o cómo debería hacerse, según la opinión de los técnicos que allí participábamos, que era una base bastante amplia de las instituciones. Otra cosa que se realizó en aquel momento fue un relevamiento de productores y consumidores de información geográfica, un poco para ver el escenario en el que estábamos trabajando, quiénes producen información, quiénes la consumen, qué características tiene. Y ya en el año 2008 se llegó a formar lo que dimos en llamar un conjunto de datos provisorios, que fue de las capas de información geográfica más importantes o de las que se pudieron acceder en ese momento, se tomó la mejor versión que hubiera en el Estado, fuera en la institución que fuera, y se agrupó y se puso disponible para dentro del Estado en algún repositorio. Este conjunto de datos provisorios durante los primeros años fue de libre uso dentro del Estado. A la institución que lo demandara se le daba un usuario y una contraseña para acceder a ese repositorio. Y luego, hace poco tiempo, dado que este conjunto aún existe y está para descargar, con el tiempo se fue liberando y hoy en día es de libre descarga para quien lo quiera utilizar, sea del Estado, sea privado, del Uruguay o del exterior. Luego de la etapa de estos grupos de trabajo, vino otra etapa muy importante en cuanto a antecedentes de IDE en el Uruguay, que fue el programa IDE, que funcionó en AGESIC, en la Agencia de Gobierno Electrónico, desde los años 2008 a 2013, o sea, hasta el año pasado. Entre los puntos más relevantes, hubieron muchos, voy a tratar de resumir, ya que fue un periodo bastante largo de tiempo relativamente. Entre los puntos más relevantes está la creación de un Consejo Asesor Honorario en Sistemas de Información Geográfica, que funcionaba en el ámbito de AGESIC, o sea, un consejo que asesoraba al Consejo Directivo de AGESIC, o al Director Ejecutivo, mejor dicho. Se creó por ley en el año 2007 y era integrado por estas 8 instituciones que se ven allí,
en donde están involucradas mayormente los más grandes productores de información geográfica que hay en el Uruguay. En el año 2009 se creó adicionalmente un grupo de técnicos que se dio a llamar GTIDE, por Grupo de Técnicos IDE, que integrábamos técnicos de muchas instituciones, muchos de los cuales estamos acá en esta sala, que se reunió periódicamente durante toda la existencia de este programa IDE en AGESIC. En el año 2010 se convocó a hacer una consultoría acerca nuevamente de cómo establecer la IDE en ese panorama actual en ese momento, del año 2010. AGESIC contrató un consultor, que en ese momento fue el amigo Carlos López, que muchos de ustedes conocen, hoy es presidente de la Comisión de Cartografía del IPGH, un cargo bastante importante en la temática. Carlos desarrolló una consultoría de cómo establecerse y qué puntos desarrollar para el establecimiento de una IDE y la generación de ciertos programas. En el año 2010, también, a través de una ley de presupuesto, el programa IDE tuvo la primera asignación presupuestal, o sea, desde ese entonces existe un presupuesto que ese programa tenía para ejecutar. En el año 2011 se generó dentro del programa IDE el primer plan estratégico o plan de acción. Esto lo realizaron los técnicos que trabajaban en ese momento. En ese momento el programa era gerenciado por el amigo José Lazo, que lo tenemos por allá, que muy gentilmente nos acercó a la IDE actual este plan estratégico, que fue el primero desde el grupo de técnicos del organismo que existió, que tenía una vigencia hasta el 2013, si no recuerdo mal. Entre los resultados que este programa IDE arrojó en esos casi 5 años de funcionamiento, que fueron varios, se destacan la creación de un sitio web para la IDE, que es esa dirección que está ahí, que existe hoy, en la última versión que se realizó en el 2013. Vamos a ahondar en este sitio porque se va a recoger en el nuevo marco jurídico. Un visualizador geográfico que recogía información geográfica mayormente de aquel conjunto de datos provisorios que nombré hace un momento. Ese visualizador geográfico se discontinuó, en cierto momento se dio de baja, por diversas razones. Se creó un catálogo de metadatos de la IDE en donde se recogían metadatos de las instituciones que los tuvieran. Esto sigue aún vigente y se va a reforzar en breve. Y después, en el ámbito del GTIDE, se crearon grupos de trabajo para generar especificaciones técnicas, como el modelo de direcciones geográficas del Uruguay, el perfil uruguayo de metadatos, y también recomendaciones como el sistema de referencia espacial a utilizar para los generadores de cartografía y una recomendación para alineamientos estratégicos de la información geográfica, de cómo producirla, cómo disponibilizarla y qué características debería tener. Además, no está acá en la transparencia, pero hay un sistema de codificación para departamentos y localidades del Uruguay. Estas especificaciones salieron de los grupos técnicos, ahí nos reunimos los técnicos, consensuamos qué queríamos en cada una de estas áreas, luego fueron refrendadas por el Consejo Asesor Honorario, el CASIG, y finalmente algunas de ellas por el Consejo Directivo de AGESIC. O sea que son las normas que en el ámbito del Uruguay nos hemos ido dando para la producción de información geográfica. Estas normas en el nuevo marco jurídico van a ser recogidas, como les voy a mencionar en unos minutos. Entre otros resultados de este programa IDE en AGESIC, se realizaron los fondos concursables, que muchos de ustedes conocen. Estos son determinados montos de dinero, en general con financiación internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde las instituciones del Uruguay que tuvieran algún proyecto relacionado con información geográfica o con IDE, podían presentarse a un llamado para estos fondos que gerenció AGESIC, y los ganadores pudieron financiar esos proyectos con estos fondos. Así se realizaron varios, sobre todo visualizadores geográficos y geoportales como Dinamige, el Ministerio de Vivienda, la Dirección de Ordenamiento Territorial y algunos más. También a través del
programa IDE en AGESIC y con los fondos que nombré hace un momento de asignación presupuestal, se realizaron ciertas adquisiciones para algunas instituciones que así lo precisaban y que así lo demandaron y que se entendió que debían hacerse. Entre ellas, un escáner de fotografías, más bien de negativos de fotografías aéreas, para escanear en particular las fotografías aéreas de los vuelos del año 1966 que se realizó en Uruguay. Esos negativos hoy los tiene el Geográfico Militar y desde que cuentan con este escáner los están escaneando. Por una razón bastante sencilla, si se quiere, que es que desde el año 66 hasta ahora ese material que son los negativos tiene un ciclo de vida útil y si no se pasaba a digitar esa información es probable que se perdiera por el deterioro físico de esta información. Además, hay un valor en esa información, en tenerla digital y que todos la podamos compartir o la podamos utilizar. Se están tomando medidas para eso que voy a mencionar más adelante. Además, se adquirieron receptores GNSS, o comúnmente llamados GPS, y una serie de antenas y equipamiento para la ampliación de la red geodésica. Todas estas adquisiciones que estoy nombrando fueron para el Servicio Geográfico Militar. A su vez, otro resultado destacable de este programa fue la participación en lo que se viene a llamar el Plan Nacional de Cartografía. El Plan Nacional de Cartografía fue un plan que se generó en la IDE que incluía la adquisición de imágenes para la realización de un mosaico a nivel nacional de fotografías aéreas ortorrectificadas y modelo digital de elevaciones. A su vez, luego de obtenida esa información, la generación de cartografía en varios niveles de todo el territorio nacional. La primera parte, la de obtención de la información y generación del modelo, está siendo llevada a cabo por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que también a través de una financiación internacional tiene previsto realizar una licitación para la obtención de estas imágenes. Esta información que aún no se ha licitado es muy importante para todos los que trabajamos en esto. Me animo a decir que los que sigamos trabajando con información geográfica, si esto se realiza, vamos a tener un antes y un después en nuestro trabajo, dado que esta información puede servir de base para una nueva cartografía con características de calidad superiores a la existente. Entonces, en esa etapa lo que se hizo fue colaborar con la redacción del pliego, que fue una tarea bastante extensa en la que participamos varios también de los que estamos acá. Y así paso a describirles el nuevo marco jurídico para la IDE de Uruguay. El nuevo marco nace en la Ley de Rendición de Cuentas 2012, aprobada en octubre del 2013. En esta ley se incluyeron 2 artículos referidos a la infraestructura de datos espaciales, que son el 35 y el 36. Estos artículos, como vamos a analizar ahora, definen la creación de la IDE y su funcionamiento, su estructura de funcionamiento. Cabe mencionar que es importante que se haya incluido en una ley de rendición de cuentas, o ley de presupuesto, como le llaman algunos, porque tiene la bondad, visto desde este punto de vista, de que estas leyes el Poder Ejecutivo las presenta al Parlamento y tienen un plazo para ser aprobadas. No sé si es en 45 o 60 días, el Parlamento debe expedirse acerca de esa ley. Si hay discusión y no se logran mayorías, la ley se aprueba tal cual fue remitida. Esto quiere decir que, a menos que haya una modificación y se quiten los artículos, lo que ahí va a ser aprobado de alguna manera, que no es lo mismo que proponer una ley de creación de IDE o de cualquier otro organismo para la discusión como una ley ordinaria, entre comillas, que puede llevar mucho tiempo, incluso años. El artículo 35 define la creación de un organismo llamado Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay, que funciona como un organismo desconcentrado dentro de la Presidencia de la República. La IDE deja de ser un programa en una agencia, como era AGESIC, para ser un organismo dependiente directamente de la Presidencia de la República, lo que supone cierta jerarquización del tema en el ámbito del Estado uruguayo. En este mismo artículo
se explicita de una manera bastante clara cuál es la finalidad de la IDE, para qué se crea este organismo. Acá hay, bueno, bastante texto extraído de ese artículo, en donde dice para qué se crea la IDE. Lo más importante lo subrayamos: ordenar la producción y facilitar la disponibilidad, el acceso y uso de productos, servicios e información geográfica. Por allí habla de utilizar los principios básicos de cooperación y coordinación, transparencia y acceso a la información pública. La importancia de esto, además de la propia creación, es que la tarea de ordenar la producción y ver que la información se comparta y que sea accesible por todos, que es un deseo de todos los que estamos acá y de muchos que no están, ahora hay un organismo que tiene como derecho y como deber ocuparse de eso. Hay un responsable para tomar decisiones a ese respecto. También en este artículo se define, bueno, una mínima estructura de funcionamiento. Este organismo va a tener una comisión directiva de 3 miembros, que los designa el presidente de la República. Eso marca un poco la jerarquía también. El presidente debe firmar un decreto en donde dice los directores de la IDE son tal, tal y tal, que serán, por lo que expresa este artículo, representantes de la Presidencia de la República, que será el presidente de esa comisión directiva, otro representante del Ministerio de Economía y otro representante de AGESIC. A su vez, existirá también un Consejo Nacional Honorario de Información Geográfica, integrado por varias instituciones. Les voy a mostrar ahora que es muy similar al consejo que ya existía en AGESIC. Estas son las instituciones que integran este consejo. Son las mismas 8 que integraban el consejo que existía en AGESIC. Se agregan el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Presidencia de la República. Hay una pequeña diferencia. En la ley se nombra como instituciones miembro de este consejo a los ministerios en general y no a tal dirección en particular, cosa que sí pasaba en el consejo anterior. Por ejemplo, representando el Ministerio de Defensa era el Servicio Geográfico Militar. Ahora se nombra al Ministerio de Defensa y el ministro definirá qué dirección y qué persona tiene que integrar este consejo. En los hechos fueron las mismas direcciones que son encargadas de estas tareas que tienen que ver con información geográfica dentro de cada una de estas instituciones. Bueno, en el segundo artículo, el 36, se nombran cometidos específicos. Ya con un poco más de detalle se enumera, bueno, la IDE tiene que hacer esto, así o así. Les voy a pasar rápidamente algunos de ellos: coordinar, planificar y promover la producción de información geográfica, garantizar a través del dictado de normas, estándares y recomendaciones la interoperabilidad, actualización, calidad y acceso a la información geográfica nacional, integrar la información geográfica de los diferentes niveles de la administración, inspirándose en los principios básicos ya nombrados, constituir el geoportal y la política de difusión de la información geográfica generada, o sea que por mandato legal la IDE debe tener un geoportal en donde se muestre la información geográfica que se considere relevante, favorecer la eficiencia en el gasto público. Y este último punto es bastante importante, que indica que para el cumplimiento de sus cometidos, la infraestructura de datos espaciales podrá comunicarse directamente con toda la administración pública estatal. Ahora vamos a ver más adelante algunos instrumentos de esta comunicación. Este marco jurídico que se aprobó en la ley del año pasado, que se aprobó en octubre, fue presentado en un evento abierto en el que muchos de ustedes estuvieron en el diciembre del año pasado. Ahí hay un par de fotitos de la invitación y en la foto se ven ahí 3 señores que son en realidad los actuales directores de la IDE. De izquierda a derecha es Pedro Apesteguía, del Ministerio de Economía, Diego Pastorín, de Presidencia de la República, que es el director general de Presidencia además, y José Klastornik, que es el director ejecutivo de AGESIC. Ellos son quienes dirigen la IDE actualmente. Estos cargos, como cargos designados por el Presidente de la República, van a renovarse
cuando haya un nuevo presidente de la República o cuando el presidente de la República del momento decida cambiarlos. En este mismo evento se aprovechó para tener un intercambio con representantes de IDES de la región y de España. Ahí hay las fotos de algunos, de todos los que vinieron. Emilio López Romero de España, Raúl Rodríguez de Bolivia, Alberto Boada de Colombia, Denis de Moura de Brasil. Para los que estuvieron, pueden recordar que fueron algunas presentaciones muy interesantes, en particular España y Colombia con una, yo diría, larga tradición en esto de las IDES, establecidas desde hace años y con unas bases bastante firmes. En el caso de Bolivia, fue una presentación bastante impresionante en cuanto al desarrollo que han logrado en poco tiempo, en cuanto a la tecnología 100% basado en software libre, apoyado en disposiciones legales del Estado boliviano. Realmente fue bastante impresionante. Y por el lado de Brasil, que también tiene tradición en esto, bueno, lo que en general impresiona de Brasil es el volumen. En este caso, el volumen de información que manejan. Conversábamos con Denis incluso en la presentación, coordinan la información geográfica de 46 ministerios y otras tantas agencias que producen información. Entonces, hay un trabajo ahí bastante impresionante de recopilación e interoperabilidad de información. Bueno, en la puesta en marcha, en el comienzo del trabajo de la IDE en su nuevo marco jurídico, se nombró la directiva, esto fue en junio de este año. La ley de presupuesto que les mencionaba hace un rato, como todas las leyes de presupuesto, entran en vigencia al año siguiente. O sea que esa ley rige desde el 1 de enero de este año, salvo que en el propio articulado se ponga algún plazo especial. Si no, es siempre así. O sea que esta ley rige desde enero de este año, pero la directiva se nombró recién en junio, o sea que pasó medio año desde que existe la ley hasta que se nombró la directiva. Eso de alguna manera perjudicó el funcionamiento en cuanto, bueno, se pasaron unos meses en los cuales no hubo directiva para la IDE. Se convocó al Consejo de Información Geográfica, que nombré hace un momentito, esto ocurrió en julio. Todas las instituciones nombraron oficialmente a sus participantes. Cada uno de los participantes de este consejo son la voz de esas instituciones en el consejo, o sea, cuando ellos hablan, habla la institución, cada uno de esos ministerios o Congreso de Intendentes, la Intendencia de Montevideo. Esto se cumplió en esa fecha. Y en cuanto al geoportal de la IDE, que es uno de los mandatos legales, digamos, que la IDE tiene que constituir, se han realizado estas actividades. Se escribieron los términos de referencia para la adaptación del sitio heredado de AGESIC, el ide.ui, que muchos de ustedes deben conocer. Estos TDR, bueno, los trabajamos en el equipo técnico de la IDE. El equipo técnico que no lo he nombrado somos dos, el amigo Yuri Resnichenko, que está por ahí, y yo. O sea que es un equipo chico, que esperamos que sea grande en breve o por lo menos para el próximo periodo de gobierno. En estos TDR se prevé la adaptación de este sitio para que incluya sobre todo un visualizador de información geográfica, ese es el objeto más importante de esta licitación, además un foro para intercambio, algunas otras herramientas de comunicación con los usuarios de información geográfica. Se pide en este pliego que todo lo que se agrega al sitio existente sea software libre 100%, que no exista ningún componente utilizado en ninguna de los componentes tecnológicos que no sea software libre. Esta licitación se abrió el 29 de agosto y cerró el 30 de septiembre, o sea, antes de ayer. Por lo que tenemos noticias, esto está en el área de adquisiciones de Presidencia, están en trámites administrativos, se presentaron varias empresas, seguro que hay algunas internacionales porque tuvimos varias consultas de empresas, sobre todo europeas, con interés en realizar esta tarea. Bueno, en esto se está trabajando. Creo que a más tardar en la semana que viene vamos a empezar con las evaluaciones, la evaluación legal por parte de los abogados y quien corresponda, y la evaluación técnica que la vamos a hacer en el marco de la IDE.
Otras cosas que se han realizado en este periodo de tiempo que lleva la IDE, que es corto, es la adopción de normas y recomendaciones ya aprobadas. Yo mencionaba que como uno de los resultados importantes del programa IDE en AGESIC se consensuaron y se aprobaron una serie de normas y estándares y recomendaciones. Bueno, la nueva directiva asumió todo eso que ya se aprobó en la etapa anterior como normas y recomendaciones de la IDE. O sea que estos se transforman en recomendaciones de la IDE actual. Y a consecuencia de esto, que ya fue realizado, se está preparando un decreto del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, referido al cumplimiento de estas normas, sean estas que ya se aprobaron en el pasado o las que se aprueben en el futuro o las adaptaciones de estas normas, las que nombré, el modelo de direcciones y estas otras. Este decreto produjimos una primera versión en el equipo técnico, fue compartido con las instituciones del Consejo, con esas 10 que figuraban allí. Se recibieron aportes de algunas de ellas, de modificaciones, observaciones. Ha pasado por la Sala de Abogados de AGESIC el decreto, también por abogados de la Presidencia, y creo que en estos días, si no hay más observaciones de los directores de la IDE, va a pasar a consideración del Presidente de la República para que promulgue este decreto, o sea que espero que en breve sea válido. No es más ni menos que, de alguna manera, propender a que lo que acordamos, los técnicos de la comunidad a través de estos consejos, lo apliquemos en la producción de información geográfica. Esto no es inocuo, hay ciertas normas que están incluidas ahí, que implican algunos cambios en la producción de información geográfica en instituciones. Eso implica trabajo, nuevos conocimientos, en algunos casos presupuesto. Desde la IDE se tratará de apoyar en todo lo que se pueda a las instituciones para que puedan asumir esto que las propias instituciones generaron como base normativa para la generación de información geográfica. Bueno, y en esto se está trabajando. Otra de las tareas asumidas era, bueno, la difusión de la IDE en el nuevo marco jurídico. Para esto, además del evento de diciembre del año pasado, que nombré hace un momentito, se participó en algunos eventos internacionales y también aquí en Uruguay, en San Pablo, en la feria de Mundo Geo Connect, que es una revista que algunos de ustedes conocerán, que hace un evento bastante grande anualmente, en un foro de la infraestructura colombiana de datos espaciales, en el mes de mayo, de tendencias de la CIDE o algo así creo que era el nombre. En el mes de agosto, en una jornada de intercambio entre la IDE de Uruguay y los gobiernos departamentales, donde participaron también las empresas públicas y algunas otras instituciones. Les decía, esto fue en agosto, y esto responde a uno de las líneas de trabajo que desde la directiva de la IDE se ha planteado, que es fortalecer el vínculo con los gobiernos departamentales, sobre todo el interior. Bueno, a través de esta jornada como que se retomó ese vínculo y hay algunas nuevas líneas de trabajo. Hoy, y esta presentación es otra actividad de difusión y de poner en conocimiento para los que no conocían ya este nuevo marco jurídico y el funcionamiento. Otro trabajo que se está realizando desde que comenzó la IDE a funcionar en esta nueva etapa es la planificación estratégica. Esta tarea se está realizando junto con el área de gestión y evaluación del Estado. Esta área es como los especialistas en el tema planificación y evaluación de las instituciones, sobre todo en la implantación y fortalecimiento de nuevas instituciones. Los productos que esperamos obtener y sobre los que estamos trabajando bastante fuerte son estos que se listan ahí. En particular, tiene mucha importancia para nosotros, para Yuri y para mí, generar un plan de trabajo a corto plazo y otro estratégico a mediano plazo, digamos, para el periodo de gobierno que viene. Este plan de trabajo, el nuevo gobierno y las nuevas autoridades de la IDE lo tendrán como un insumo, lo podrán tomar y aplicar o modificar o desechar, pero va a quedar este trabajo que esperamos que quede lo mejor posible para su utilización. Como les decía, en esto
por lo menos nosotros consideramos que si no es lo más importante que estamos haciendo, es de lo más importante. Nos estamos reuniendo religiosamente todas las semanas y trabajando varios días en este tema. Bueno, y se continúa trabajando, esperamos concluir esto para fin de año y presentarlo al Consejo y bueno, en algún evento que se pueda realizar. En cuanto a los próximos pasos, que algunos ya se están dando, se está realizando un nuevo relevamiento de producción de información geográfica en la actualidad, en este año. Le enviamos un formulario de relevamiento a las instituciones del Consejo, a las empresas públicas y algunas más que creímos pertinente por ser grandes productores de información geográfica. Es un relevamiento bastante sencillo, a diferencia de los anteriores que preguntaban, institución X, ¿usted qué información geográfica produce y con qué características? En este caso es un formulario con una lista de capas de información geográfica y la pregunta es, ¿usted produce o mantiene alguna de estas? Y en caso de la respuesta afirmativa, 3 o 4 características del tipo, ¿tiene metadatos? ¿Cada cuánto la actualiza? ¿Cuándo fue la última actualización? ¿Qué sistema de referencia espacial se utiliza? Y no más. El fin de este relevamiento es poder, entre otras cosas, seleccionar la información que va a ser publicada en el geoportal de la IDE, en este nuevo visualizador que se acaba de licitar. También como consecuencia de este relevamiento, esperamos tener un insumo para la definición de la información geográfica de referencia en el Uruguay, que bueno, algunos los llaman como datos básicos y fundamentales. Digamos, la información geográfica más importante, queremos definir cuáles capas integran esa información geográfica de referencia o básica y fundamental, y cuáles son los roles sobre esas capas, o sea, quién las mantiene, quién debería mantenerlas, y fijar responsabilidad de esas instituciones sobre esa información. Cuando digo fijar responsabilidad es tratar de que tengan un plan de mantenimiento de esa información y que sea conocido por los demás. Así los usuarios de la información geográfica podemos saber dónde está la información, en qué estado está, con qué frecuencia se mantiene, etc. En los casos en donde haya información geográfica que es mantenida en distintas instituciones, o sea que haya alguna superposición de esfuerzos, que sabemos que lo hay, todos nosotros sabemos que lo hay, vamos a tratar a esas instituciones, bueno, en principio, sentarlas en una mesa, sentarnos todos y ver si podemos generar algún tipo de sinergia o coordinación para mejorar esto. También otros pasos que se van a dar, y de hecho ya estamos dando, es el apoyo a ciertas instituciones en generación y publicación de información geográfica. En particular, a la Dirección Nacional de Catastro, que el año pasado lanzó su geoportal con la información catastral y con geoservicios para acceder a esa información. Tiene la particularidad, ese geoportal y esa infraestructura que tienen ellos, que no fue dimensionada para un alto consumo de la información. Si realmente todos los que quieren usar las capas catastrales, o sea, el parcelario, empezaran a consumir los geoservicios que Catastro brinda, la infraestructura que tienen no va a dar abasto. Por lo que desde la IDE y en conjunto con AGESIC se ha montado dentro del data center de AGESIC Presidencia un espacio para que Catastro replique allí cotidianamente su parcelario y que los geoservicios y algunos otros servicios de descarga en otros formatos sean ofrecidos desde allí, tanto a través de Internet como a través de la red UI que ha montado AGESIC. La red UI es una red de comunicación dentro de instituciones del Estado con determinadas características que le dan una velocidad bastante más grande que por Internet, una seguridad especial, cosa que, bueno, en el caso de Catastro es relevante para ellos. En eso estamos trabajando, ya está la información replicada, pienso que en un corto plazo ya va a ser publicada. Cabe destacar que esta información que Catastro la genera, en esta nueva arquitectura también Catastro la gestiona. Otra institución que se está apoyando es al Servicio Geográfico Militar, como mencionaba anteriormente, con el escáner adquirido en el programa IDE de AGESIC,
ellos están escaneando los negativos de los vuelos del año 66, que son 2 vuelos, escala 20.000 y 40.000. Terminaron con el primero, el de escala 40.000, que son menos cantidad de fotos, y no tienen la infraestructura necesaria para disponibilizar eso. Ellos desde el inicio manifestaron, y lo han avisado a todos de todas las maneras posibles, manifestaron que esa información está disponible, este vuelo que ya han escaneado. El que quiera hacerse de esta información, que vaya hasta el geográfico militar con un CD o con un pendrive y se lleve las fotos que quiera. Es información pública. En los tiempos que corren nos parece que debería haber un sistema de accesibilidad a esta información un poco más amigable con el usuario, por lo pronto que lo pueda descargar a través de Internet o de la red UI. Y eso es lo que se está montando en una arquitectura similar que con Catastro, dándole espacio y comunicaciones en el data center de AGESIC Presidencia. Otra institución que se está apoyando en el mismo sentido es la Administración Nacional de Correos, en cuanto a la base de direcciones geográficas que ellos están montando, que va a haber una presentación antes del mediodía. En el correo, desde hace más de 1 año y medio, existe una unidad de geomática bastante fuerte en cuanto a la cantidad y calidad de los técnicos que tiene, y una de sus tareas es la generación de una base única de direcciones geográficas. Para esta tarea ya se han asociado con otras instituciones públicas como el INE, UTE, Antel y la OCE, creo también, en donde la importancia para todos nosotros de esto es que es la primera institución que va a implementar el modelo de direcciones que se acordó en la época del programa IDE de AGESIC, que bueno, los que participamos de ese grupo de trabajo sabemos de la complejidad que tomó realizar ese modelo y cuánto más de implementarlo con los datos reales. Bueno, esta tarea está asumiendo el correo y ya tiene cosas para mostrar. Algunas de esas cosas se van a servir desde el data center de Presidencia, tratando de mejorar la performance y la seguridad, como lo van a mostrar ellos dentro de un rato. Como les mencionaba, el aporte de la IDE a estas instituciones es sobre todo infraestructura, servidores en el data center virtualizado que hay, se definen los servidores, tanta memoria, tanto disco, tanta potencia de cómputo a través de los procesadores, se dimensiona y se les da el acceso para la administración a cada una de las instituciones. Y también lo que desde AGESIC le llaman la red UI, que es esta red de comunicaciones de alta velocidad y segura. Hay otras solicitudes de apoyo en el mismo sentido de algunas intendencias que se están evaluando en estos momentos, que espero que se resuelvan positivamente, porque, como en estos 3 casos, también se trata de información que es útil para toda la comunidad, no solo para la institución que la produce. Entonces, cuanto más se pueda colaborar con la difusión, digamos que esa es una de las tareas que la IDE tiene o debería tener. Bueno, y terminando, entre los próximos pasos que tenemos definidos, una es la administración de este sitio web, que ahora se va a modificar con la inclusión del visualizador. Este sitio web se administraba en AGESIC desde hace pocas semanas. Tenemos en la IDE los permisos, digamos, de administración sobre este sitio web. Está bastante desactualizado desde el año pasado, desde fines del año pasado que no se actualiza. Ahora vamos a tomar nosotros esa tarea y trataremos de mantenerlo al día, por lo menos en lo que resta del año. Otro paso que se quiere dar es la conformación de grupos técnicos integrados por técnicos de la comunidad, ustedes, para tareas específicas. Sería algo más o menos parecido a lo del GTI de la época del programa IDE de AGESIC, pero para tratar determinados trabajos en concreto, por lo que probablemente sean varios grupos y de tamaño más chico. En particular, hay una de las tareas que tenemos pendiente y que va a ser para estos grupos técnicos es la evaluación yo diría, sí, evaluación o recomendación de adopción del catálogo de objetos que presentó el Servicio Geográfico Militar el año pasado. Desde la IDE es de interés que exista un catálogo de objetos para la realización de cartografía
que sea adoptado por la IDE y recomendado por la IDE. Para ello, este es el insumo que hay, el que presentó el Geográfico Militar. Quisiéramos evaluarlo, hacer las observaciones del caso, que desde el SGM están desde ya abiertos a eso. Así, los que produzcan cartografía tengan un catálogo de objetos de referencia que va a colaborar a que la información sea cada vez más interoperable. Para eso por ejemplo, para eso se van a formar grupos técnicos. Otra tarea que tenemos pendiente y que esperemos que surja es el seguimiento y apoyo al Plan Nacional de Cartografía. Este vuelo nacional que va a licitar el Ministerio de Transporte, que en este momento está en una suerte de stand-by o algo así, en cuanto resurja y haya tareas técnicas para realizar, desde la IDE se va a hacer un seguimiento. En la sesión del Consejo Honorario plantearon desde el Ministerio de Transporte que en este momento esa licitación está en stand-by, no ha sido abierta, es una licitación BID, y que depende de decisiones políticas, o sea que excede el área técnica. En cuanto a esas decisiones sean tomadas y siga su curso, desde la IDE vamos a apoyar fuertemente este proyecto, porque como les decía, para lo que trabajamos con estos datos es fundamental, es lo más importante que podría pasar en los últimos 20 o 30 años. Y por último, algo que teníamos en el tintero y no sabemos si se va a poder implementar en los meses que quedan, por lo menos de este gobierno, es fortalecer el equipo técnico de la IDE, que como les decía, somos 2, que además la IDE se creó pero no tiene ningún presupuesto, por lo que somos funcionarios de otras instituciones y estamos en comisión allí. Esperamos que con la planificación que vamos a realizar junto con AGEB, vamos a dimensionar allí un equipo técnico y bueno, pienso que en el próximo gobierno podrá implementarse esa planificación que hagamos o proponer otra, pero bueno, tener un equipo estable y adecuado al trabajo existente. Esto está agendado, como muestra el iconito ahí. Bueno, muchas gracias y no sé si hay espacio para preguntar. Si hay preguntas, con mucho gusto, si no, pasamos a la siguiente presentación. Bueno, muchas gracias.